Saludos amigos de La Voz del Fanático Podcast, un placer volver a estar con todos ustedes. Desde hace alrededor de una década podemos decir que el juego de béisbol cambió, la forma en cómo se juega incluso y sobre todo la forma en cómo mucha gente lo está viendo y lo está analizando. Para eso en el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de esas estadísticas que desde hace mucho tiempo estuvieron ahí pero que no mucha gente las usaba y otras que se han ido agregando a lo que es la analítica del juego de béisbol, cómo se analiza el juego. Y para eso en el día de hoy, nuestro compañero Daniel Araujo y una invitada especial que tenemos en esta edición de La Voz del Fanático Podcast, la buena amiga y colega Rosa Cueva, a quien le damos la bienvenida. Hola, gracias por la invitación, muchachos. Y sí, el béisbol ha estado cambiando. Cada vez más tenemos más estadísticas, más métricas que nos permiten analizar a los jugadores, analizar el juego de una manera diferente y más profunda. Y vamos a hablar de eso hoy. Daniel, saludos. Saludos Iván, saludos Rosa. Wow, mi primera vez compartiendo un contenido audiovisual, ¿verdad? Con Rosa. Siempre la hay una primera vez. Correcto, tenemos la oportunidad de trabajar juntos en prensa con el conjunto de los Tigres del Licey. Sin embargo, ya por primera vez en este sentido. Tú sabes que muchos estudios sabermétricos comienzan a salir desde la década de los 70, desde la década de los 80, pero ya es a principios del siglo XXI, pudiéramos decir, con los Atléticos de Oakland del Moneyball, que ya comienzan las gerencias a tomarlas en cuenta. La comienza a tener en cuenta Tío Einstein también con el conjunto de los Medias Rojas de Boston, parte importante de ese campeonato de los Celtics, de los Medias Rojas de Boston, correcto. Son primos. Del 2004, que fue también uno de los primeros equipos en tener un departamento de analítica en el béisbol de las Grandes Ligas. Y obviamente ya yo diría que a nivel de la prensa y de quienes votan para los premios, han comenzado a darle un mayor peso a este tipo de estadísticas ya en la década del 2010, específicamente con el señor Mike Trout y esos MVPs a partir del 2014. Ese peso recayó también sobre el fanático, porque el fanático de una manera bruta comenzó a recibir un bombardeo y renuente al WAR y renuente a todo. Entonces, los sabermétricos y los que más han ido estudiando el juego, Rosa, han ido de manera paulatina tratando de que asimilemos la nueva forma de cómo ver el juego. Entonces, hay algo muy, digamos, particular y es el caso de los lanzadores. ¿Cómo se analiza actualmente un lanzador? Tú sabes que todo va a depender, y antes de hablando de eso, de cómo los fanáticos recibieron las estadísticas, yo creo que eso fue lo peor, tal vez la forma en que se introdujo fue chocante. La sabermetría, como tratar de que todo el mundo lo aceptara de una manera y tratar de decirte no, eso es lo que es correcto, esto no. Entonces yo creo que al final todas las estadísticas son importantes, incluso las más básicas, a todas hay que verlas, y esto simplemente es un avance en el béisbol, así como avanza la tecnología en general, así también avanza la tecnología en el béisbol, y para ayudar simplemente a que el deporte pues siga creciendo. Con relación entonces... La diferencia fue que la medicina nos dice, bueno, el nuevo avance de la medicina es esto y tú tienes que aceptarlo porque nosotros somos los profesionales y somos lo que sabemos. Okay. El fanático dominicano sobre todo, que Eso sabe de sabe. todo, dijo, no, eso no, No, es así. yo sé más usted, que no tú. usted no me puede cambiar el averaje de bateo di que por el slugging y luego por otra cosa. El que sabe soy yo. Así es, o sea, el fanático dominicano, bueno, el fanático en general, pero principalmente el fanático dominicano es muy renuente con eso, pero lo han ido aceptando, yo creo que lo han ido aceptando. Antes, cuando yo comencé a estudiar todo eso de las analíticas, la gente no quería saber del WAR, y ahora la gente lo utiliza, acepta. claro, el WAR es la mejor estadística del mundo, entonces poco a poco lo van aceptando. Entonces, Iván hace una pregunta muy interesante, ¿cómo analizar a los lanzadores hoy en día? Y yo creo que pudiéramos ir por detalle. Por ejemplo, antes... y tenemos una gran cantidad de premios que básicamente esa estadística fue la que termina dando el premio. Sí, porque yo me crié en una época donde yo esperaba que mi lanzador favorito, Tom Glavine, ganara 20 juegos. Exacto. Y después que ganaba fuera el líder 20, en victorias. Es con ese que hay que hablar Bueno, para el sayón. y Tom Glavine era el tipo que más ganaba juegos en la década de los 90, pero Tom Glavine nunca fue mejor que Madus. Y no le daba ni gripe. Nunca fue mejor que Pedro, que Randy Johnson, ¿verdad? No era un top 5 como lanzador a lo largo de su generación. Y yo creo que a partir de ahí se ha dado uno de los grandes cambios en la medición de los lanzadores. ¿Por qué ya no valen tanto, Rosa,
las victorias y derrotas en un lanzador como antes. Hay que entender algo. Lo primero es que eso era lo que se tenía en ese momento. O sea, tú trabajas con lo que tú tienes. Si eso es lo que tú conoces y lo que tú puedes ver, pues eso es lo que tú vas a usar. O sea, antes no estaban todas esas estadísticas. Si tú tenías la victoria y la derrota, además de la forma de pensar de antes. Es decir, Y que no es Glavine algo cumplió con lo que incorrecto. la época le exigió. Claro, y no es algo incorrecto. O sea, un pitcher que gana muchos juegos, tú por algo es Claro. que los está ganando también. Simplemente es ponerlo en contexto. Y cuando tú lo pones en contexto, es que tú te das cuenta que no es para nada necesario. Porque entonces, si tú estás viendo las victorias y derrotas de un pitcher, para tú poder sacarle provecho, tienes que buscar cada uno de los juegos y ver por qué el equipo perdió, por qué el equipo ganó, si fue por el lanzador o no. Porque eso es una estadística que no te está diciendo realmente lo que hizo el pitcher. No es culpa de un lanzador que un equipo gane o pierda. O sea, ninguna de las dos. Puede influir muchísimo, pero no es culpa en sí de él. Entonces tú no puedes evaluar simplemente un pitcher porque ganó o perdió juegos. Claro, o sea, porque depende de muchos de factores muchas que cosas. van Entonces, más allá del lanzador. Claro, yo creo que ya la gente está, bueno, todavía hay un poquito de Renuencia. fricción con eso, pero yo creo que ya la gente está un poquito clara de que tú obviamente como lanzador no tienes el control. Incluso los lanzadores no quisieran que lo evaluaran con eso de victorias y derrotas, porque hay muchos lanzadores que no tienen nada de suerte, muchos ejemplos de lanzadores que tiran un juegazo y el equipo lamentablemente pierde el Correcto. juego. Entonces, yo creo que ni a ellos mismos les gusta que le utilicen esa estadística. Yo diría que el lanzador que abre la caja de Pandora es Félix Hernández en el 2010. Si se hubiese analizado ese premio de Cy Young con el razonamiento de antes, David Price hubiese sido el Cy Young esa temporada. Ese año pudo armarse la primera huelga deportiva de fanáticos. Correcto. Cuando le estaban vendiendo a la gente que Félix Hernández era el Cy Young de la Liga Americana. Sí, Pero claro. termina ganándolo Félix y yo creo que tenemos un caso todavía más intenso en Jacob deGrom en 2018. Porque es una de las mejores temporadas probablemente de la historia para un lanzador, al menos de la época moderna. Y en ese 2018, yo creo que deGrom es el mejor ejemplo de eso que dice Rosita. Él lanzó 13 salidas donde laboró al menos 7 entradas permitiendo una carrera o menos, donde salió sin decisión. 13 veces. Wow. ¿Y cómo tú le podías cargar eso a Jacob deGrom, que apenas logró 10 victorias, siendo sin dudas el mejor lanzador del béisbol esa temporada? Exactamente, o sea, es bueno ver todas las estadísticas en contexto y esta, o sea, sí, yo realmente nunca la veo, a mí no me dice nada que un pitcher gane 20 juegos, yo tengo que ver por qué él ganó esos 20 juegos. Bueno, Domingo O sea, Germán yo- teniendo efectividad casi de 4, ganó 19 o sea, con los correcto. Yankees. Claro, o sea, tú tienes un equipazo detrás que te está ayudando o un mal equipo que tal vez no está respondiendo a tu labor en el montículo. Para mí eso es tan importante. Hay una estadística que estamos escuchando mucho, ya para entrarnos en cosas que la gente escucha, tanto en radio como en televisión, y es la efectividad ajustada. ¿Por qué usar la efectividad ajustada? Y también el tema del FIP. Ok, las estadísticas ajustadas son esas que ven con un signo de más. Todas las que tienen un signo de más son estadísticas ajustadas. Era más. Ujú. Era más, OPS más y entre otras. En el caso de la efectividad ajustada o esas estadísticas en general, a mí me gusta utilizarlas para comparar jugadores de épocas diferentes porque te lo neutraliza. O sea, tú puedes comparar a Pedro Martínez ahora con Paul Skeens y tú puedes ver exactamente qué tan importante fue ese jugador en su época. Yo no lo utilizo como para ver el análisis de un jugador de que temporada por temporada. Yo lo utilizo más como para ver por épocas. O sea, bueno, yo te puedo comparar con esa. Pero es básicamente... Quizás sea la razón por la que Marichal y Pedro se han comparado tanto y porque el pico de Pedro resalta un Ujú, poco más. exacto, Correcto. puedes comparar a Marichal y Pedro con esas estadísticas fácilmente, porque te hace el ajuste, las estadísticas con el signo de más, las ajustadas, te hacen el ajuste del parque. Hay algo que se llama park factor, que es qué tanto incide el estadio donde juega ese pelotero para que tenga, bueno, en el caso de los pitchers, para que le vaya bien o le vaya mal, porque hay estadios que favorecen a los bateadores y a otros que favorecen a los pitchers, ya sea por las dimensiones o por el lugar donde se encuentran. Entonces, esas estadísticas ajustadas lo que hacen es hacer como un valor, como neutralizar los distintos parques y también la ofensiva de la liga en ese momento. No es lo mismo tú ser lanzador en un entorno ofensivo, ¿verdad? Como el Coors Field o como el Fenway Park, que son de los estadios de mayor ofensiva, por un O el Julián tema... Javier. En el de- Correcto. No es lo mismo Bueno, lanzar en el sí, Julián claro. Javier que lanzar aquí. En el Quisqueya, En el claro. estadio Quisqueya Juan Marichal, ¿verdad? Y eso es obvio. Pero yo creo que el mayor valor de la estadística es lo que dice Rosita, el valor histórico. No teníamos forma de comparar jugadores de diferentes épocas, porque es que cómo tú comparas, cómo tú dices que tal lanzador fue mejor que el otro, cuando hay uno que tuvo efectividad de 3,
pero en los 60, en una época donde los equipos promedio anotaban 4 carreras por juego, con uno que tuvo esa misma efectividad de 3, pero en los 90, cuando los equipos anotaban casi 6 carreras por juego, ¿verdad? Había un entorno ofensivo mucho mayor. Entonces, estas estadísticas ajustadas básicamente nos llevan a comparar al jugador con lo que era la media de la liga que le tocó, del entorno que le tocó, de los rivales que le tocaron. Y yo creo que es la mejor forma de uno determinar quién fue mejor que otro, quién se diferenció más de su media, de lo que le tocó. Y creo que debería ser lo mismo en cualquier deporte. En el día, y en el baloncesto de la NBA. En el NBA. día a día, ya cuando uno habla de temporada por temporada, hay una frase que uno escucha mucho: lo que el lanzador controla. Correcto. Entonces, en ese sentido, si tuviéramos que seleccionar, la pregunta para ambos, una estadística puntera, o más bien, ¿es el WAR la mejor estadística para medir un lanzador? Yo no utilizo el WAR para medir un lanzador. O sea, es que ya eso es muy complicado, hablar del WAR para lanzadores, porque es que un lanzador no impacta el juego de la misma forma que lo impacta un jugador de posición. Entonces son cosas diferentes. Además que tendrías que buscar un WAR para abridores y un WAR para relevistas, porque obviamente no es lo mismo. Hay otras estadísticas que pueden funcionar. Hay gente que utiliza el WAR, no hay ningún problema. Incluso para ver como la carrera de un jugador, como el WAR es una estadística acumulativa, tú sí puedes darle un vistazo. Como que, bueno, ¿qué tanto WAR tuvo Pedro Martínez? Bueno, y te está acumulando lo que hizo. Pero para mí no es una estadística de yo ver temporada por temporada para los lanzadores. Porque es que ellos no impactan el juego de la misma forma. Un jugador de posición está todos los días. Claro. Un abridor está cada 5 días. El relevista depende, ¿no? De qué tipo de relevista sea, entonces ya es más complicado ahí. No, y yo creo también que el bateo es más fácil de medirlo, claro, que el picheo. Y el problema aquí es que sabemos que tenemos 2 WARs diferentes. Bueno, tenemos 3 porque está el de Baseball Prospectus, pero los más famosos, el de Fangraph y el de Baseball Reference. Y obviamente toman criterios diferentes. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el de Baseball Reference comienza a hacer una serie de ajustes, pero en base a la efectividad. Mientras que el de Fangraph se olvida de todos esos eventos donde la defensa se involucró, que al final son eventos que no dejan de ser importantes. Y uno va a ver cómo en la calificación del WAR de lanzadores en Fangraph es básicamente muy similar al FIP, al picheo independiente de la defensa. Hay una correlación abrupta. Entonces Fangraph me está dejando a un lado algo que para mí es muy importante en la medición del rendimiento del lanzador en la temporada, mientras que Baseball Reference se está basando demasiado en la efectividad cuando no necesariamente es la mejor estadística. Ojo, es muy buena y yo creo que es la más importante de todas para medir el rendimiento como tal del lanzador, para medir, ¿verdad?, a un sayón, porque tú lo que quieres es lanzar muchas entradas y evitar carreras. Pero ¿qué ocurre? Si tú tienes a un lanzador que, por ejemplo, viene y da un boleto y permite un cuadrangular en una entrada, y tienes a otro que primero permite un cuadrangular, luego permite 2 hits, incluyendo un doble, y luego da un boleto, el primero permitió más carreras que el segundo, ¿verdad? Pues ya es un hecho. El segundo fue mejor, el primero fue mejor lanzador, aunque permitió más carreras, ¿verdad? Porque al final del día permite menos tráfico y permite en sentido general menos daño turno por turno. Si hoy en día los llaman a ustedes a un programa de radio y le pregunta a un fanático que quiera aprender, ¿qué yo debo mirar de Paul Skeens en este momento y de José Soriano, por ejemplo? Para ir aterrizando en lo que ustedes están hablando. Para que esto se convierta en una guía del que vaya a ver este video. Bueno, yo creo que debemos ir estadística por estadística, en vez de irnos al WAR con los lanzadores, justamente por lo que he explicado. Lo primero es ver la efectividad ajustada. Hay que ver el WHIP, que yo creo que es una estadística vital porque te está midiendo el tráfico que permite ese lanzador. Hay que ver el picheo independiente de la defensa porque, tal como tú mencionas, las estadísticas que han surgido trata justamente de analizar más lo que controla netamente el lanzador. La defensa te puede ayudar, pero igualmente te puede desayudar, te puedes aportar, depende de la calidad de la defensa que tú tengas detrás, y la defensa puede perjudicarte la efectividad. El mejor ejemplo de todos, primer partido de Paul Skeens esta temporada.
los 2 errores que comete O'Neal Cruz. Cruz, pero que son errores que nosotros sabemos que son errores porque vimos el juego, Pero que el juego no se no los marca anotaron como en el box errores. score y al final todas esas carreras fueron limpias para Paul Skeens. Entonces, ¿es justo realmente medir a Paul Skeens con esas 5 carreras que permitió en tan solo una entrada ese día? Yo creo que no. Yo tengo 3 estadísticas principales para los pitchers, pero en vez de la efectividad ajustada, yo sigo utilizando el promedio de carreras limpias normal. Es una estadística necesaria. O sea, es la primera estadística que yo veo de un pitcher. La era es lo primero. Luego entonces sigo con el whip, que ya como ustedes dijeron, mide qué tan dominante es un lanzador. O sea, si un lanzador no permite tráfico en las bases, eso es lo más importante. Y ya luego el FIP, que es como tratando de ver la efectividad de una manera como de una manera mejorada, porque incluso el FIP tiene una constante para ponerlo en el mismo nivel de la efectividad del promedio de carreras limpias. Pero el FIP, así como dijo Daniel, pues simplemente es quitarle la defensa al lanzador. ¿Qué es lo que el lanzador hace específicamente? O sea, ¿cómo le va al lanzador a él solo? ¿Qué es lo que le hace? Bueno, que se le envasan con boletos, pero que le dieron cuadrangular, que ponchó, eso es lo único que tiene dominio el lanzador. Sí es cierto que si le dan un hit al lanzador, tiene que ver con él, porque Claro, fue al totalmente. picheo del que se lo dieron, pero eso depende mucho también de la defensa. El FIP lo va a tener cuadrante. mejor, el FIP lo va a tener mejor quien ponche más. Usualmente los lanzadores que tienen una alta tasa de ponches, pues tienen un mejor FIP. Hay una estadística que a mí me encanta utilizar y yo creo que debería ser todavía más utilizada. Y en breve voy a decir cuál es. Para bateadores, y no voy a hablar de estadísticas, ¿verdad? Sabermétricas como tal, para bateadores uno utiliza el OPS. Y normalmente el OPS, entre jugadores con una cantidad de turnos similar, te dice cuál fue el mejor bateador entre los dos. ¿Por qué no hacer lo mismo con los lanzadores? ¿Por qué no ver cuál fue el OPS permitido a lo largo de la temporada? O sea, ¿en qué convirtió ese lanzador a sus bateadores según el OPS? Que fue una de las estadísticas que, o digamos, una de las narrativas que se utilizó cuando Verlander tuvo la gran temporada aquella. Exacto. Que creo que hizo 750 outs. Con Gerrit Cole, que compitió con Gerrit Cole esa temporada. Entonces, yo creo que ver el OPS del oponente sería una muy buena forma de tú analizar el rendimiento de X o Y lanzador. Yo específicamente voy a Baseball Savant y busco el WOBA permitido, que ya más adelante vamos a estar hablando de esta estadística. Hoy en Grandes Ligas, en el momento en el que estamos grabando, Canch Leader es el líder, el novato del conjunto de los Yankees de Nueva York. Bueno, Paul Skeens debe andar por ahí. Lo que pasa es que Paul Skeens no era calificado la última vez que lo vi. Pero me parece una excelente métrica y muy completa porque te está tomando en cuenta absolutamente todo. El nivel de bases por bolas, el porcentaje de ponches y la calidad de los contactos que ese jugador está permitiendo. Ok, vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar de bateo ahora. Otra de las cosas que más le chocó a la gente fue cuando de repente comenzamos a escuchar sobre el valor de las remolcadas. Ok. Son muy valiosas, y Iván. empezaron a la gente a cambiarle un poquito la idea cuando habían peloteros incluso que decían, tenían el mote de que ese es el que las trae. Pero entonces resulta que ahora remolcar carrera tiene otra complicación. Háblame de eso. Es que es prácticamente el mismo contexto que las victorias y derrotas de los lanzadores. O sea, eso es lo que estaba en el momento. Y no es mentira que un jugador con muchas carreras impulsadas es muy bueno. O sea, trae las carreras. Eso es importante. Simplemente hay que ponerlas en contexto. Yo obviamente no puedo comparar a un primer bate con un cuarto bate o un tercer bate. Por el contexto, Exactamente. ¿verdad? Tienes que tener eso en cuenta de en qué lugar de la alineación está del equipo, porque lamentablemente puede ser tercer, cuarto bate, pero si no hay nadie en las bases, no lo puede traer. Pero yo lo que creo es que las carreras remolcadas hay que ponerlas también en contexto. Hay muchas formas de sacarle provecho. Hay estadísticas del coach que son más avanzadas, pero pueden usar las carreras impulsadas para eso. ¿Qué tantas carreras trae un jugador cuando el juego está en una situación apremiante? Eso se llama high leverage. O sea, se busca fácilmente los splits y tú ves ahí, bueno, en una situación donde tal vez el juego estaba empate o el equipo necesitaba irse delante, el jugador trajo las carreras. Porque hay algunos que traen las carreras tal vez cuando el juego está abierto,
que no es lo mismo que tú ver a un jugador que trae las carreras cuando el equipo realmente lo necesita. Entonces, eso se puede utilizar. O sea, yo lo utilizo normal. Yo veo quién tiene más remolcadas, pero hay que ponerlo en contexto. Claro. ¿Quién es que tiene más remolcadas? ¿El primer bate? ¿El noveno? ¿El tercer bate? Eso obviamente hay que tomarlo en cuenta. Exacto, sigue siendo una muy buena estadística. Los tercer, cuarto bate normalmente deben tener una gran cantidad de remolcadas. Pero el punto aquí es que no es tan sencillo que porque alguien haya remolcado 20 carreras más que otro, a pesar de que ambos sean cuarto bate, eso no significa que ese fue mejor que el otro. Porque depende del tráfico que haya tenido en las bases cada vez que iba a tomar, Exacto. ¿verdad? Un turno. Depende también de los compañeros, depende de las oportunidades realmente que tú puedas tener a lo largo de una temporada con hombres en posición anotadora. Y Mike Trout es el mejor ejemplo. Mike Trout, señores, de por vida batea por encima de 320 con hombres en posición anotadora. Pero ¿cuántas veces Mike Trout ha remolcado 100? ¿Verdad? Obviamente, sí llegó a ser una norma ya luego del 2017-2018. Es decir, que si Mike Trout hubiese estado en la alineación de los Indios de Cleveland, en lugar de Manny Ramírez, hubiese sido tan buen remolcador como Manny Ramírez. Si hubiese sido cuarto bate en el Cleveland de los 90, hubiese remolcado 150 carreras también. Ese es el punto. Hay un aspecto de la ofensiva que cuando se usaba mucho el averaje de bateo, llegó entonces algo que mucha gente lo llamó, o los estudiosos de la época, como la corrección del averaje, que fue el slugging, que le daba un valor a los diferentes eventos. Que no es lo mismo que tú bates de 4-2 con 2 toques y que Daniel bate de 4-2 con 2 cuadrangulares. Estamos batiendo el mismo promedio, pero hay algo que le da más valor a lo de Daniel, y eso llega y se convierte en slugging. Ahora estamos hablando de una estadística, estamos escuchando hablar de una estadística que me gustaría que les explicáramos a los que van a ver este video, que es el WOBA y qué ventaja tiene. Ok, es simplemente ir escalando cómo han ido avanzando las estadísticas. Y vamos a comenzar con el promedio de bateo. El promedio de bateo es simplemente los hits que da un jugador entre los turnos al bate. Cuando hablamos de hits, es lo mismo dar un sencillo que un doble, que un cuadrangular. Los pone todos en la misma balanza, cuando obviamente no es lo mismo que yo de un sencillo a que yo de un cuadrangular. Correcto. Obviamente. Y deja a un lado los boletos. Claro, exacto. Solamente los hits. Entonces el promedio de bateo se usa, hay que usarlo todavía. No es que no hay que usarlo. El promedio de bateo es importante. Obviamente alguien que batea 300 te está diciendo algo. Simplemente tienes que ver lo otro. Entonces pasamos del promedio de bateo a la estadística del Moneyball, que es el OVP. El OVP es hits, bases por bolas y también hit by pitch. O sea, las formas en que se puede envasar un jugador. También toma en cuenta los flies de sacrificio. Todos esos eventos como que tú te puedes envasar, pero lo sigue poniendo de la misma forma. O sea, todos los hits son lo mismo. Entonces, buscando cambiar eso de alguna manera, de darle como esa ventaja, por ejemplo, los cuadrangulares, como ya mencioné, es que viene el slugging. Entonces, el slugging te dice... Te lo calcula por las bases totales que se alcanzan. Si tú das sencillos, obviamente se multiplica por 1, que es lo mismo. La cantidad de dobles que das por 2, porque llegas a 2 bases. La cantidad de triples por 3, porque llegas a 3 bases. Y la cantidad de cuadrangulares por 4. Ese total de bases entonces entre los turnos. O sea, te calculan 2 por ejemplo, si tienes 24 dobles, 2 por 24. Sí. Exactamente. Entonces, lo único del slogan es que no toma en cuenta las bases por bolas, no toma en cuenta los flies de sacrificio, ni nada de eso, como el OVP. Ahí es que viene el OPS. El OPS. El OPS suma el OVP y el slogan de una manera de que tú puedas tener como que todos los eventos del juego juntos, ¿no? Pero aún así tiene algunas deficiencias, porque aunque tú me estás diciendo a mí que, ok, es cierto que yo alcanzo 2 bases con un doble, tú no me estás diciendo qué tan importante es ese doble. Entonces ahí es que viene el WOBA. Mi estadística favorita, la amo, me encanta el WOBA. El WOBA es una estadística súper fácil de ver porque se lee igual que el OVP, o sea, es prácticamente lo mismo promedio. Tú estás buscando a alguien como de 400 de OVP, eso se busca también en el WOBA, y es una manera de tú utilizar todos los eventos del juego. No digo todos, es todo se utiliza en el WOBA, desde un hit by pitch hasta un cuadrangular, todo. Pero le ponen un valor real. O sea, en vez de yo multiplicar los dobles por 2, que es la cantidad de bases que se alcanza, yo lo multiplico por la cantidad de carreras en promedio que se anota cuando un jugador da un doble. Entonces se saca un average de la liga, se saca un promedio. Bueno, en promedio en la liga se anotan 15 carreras cuando se dan dobles. Entonces se les saca, o sea, se pondera entonces se pondera un valor real, y por eso es que es tan importante, porque en el slogan sí te está diciendo de verdad, bueno, es por 2 que se está multiplicando los dobles, es por 3 que se está multiplicando los triples, pero el WOBA te está dando un valor real. ¿Cuánto es un OVA promedio y por encima?
como de 350 a 400 es lo que se espera en WOBA. O sea, Exacto. igual que el OVP. Es la misma escala del Sí. OVP. Perfecto. Tú sabes que un tipo que tiene un OVP de 350 es bueno. Un tipo que tiene un OVP de 400 es muy bueno. Uno que tiene un 420 es extraordinario, ¿verdad? A nivel Juan José Soto Pacheco. Básicamente, aunque la gente no lo crea, estas estadísticas lo que tratan es de simplificar más las cosas. Exacto, de súper más decirte fácil. todo en un solo número. El promedio, el OVP, el slogan, cada cosa te dice algo diferente, pero cómo integrarlo todo en una sola estadística, cómo determinar realmente quién es mejor bateador. El OPS trata de hacerlo, pero el OPS hasta matemáticamente tiene fallos, porque en matemática nosotros nos enseñaron que fracciones con denominadores diferentes no se suman. Exacto. ¿Verdad? Sin embargo, el OVP tiene su base en las apariciones al plato y el slogan en los turnos oficiales, dejando a un lado, ¿verdad?, las apariciones al plato. Además que el slogan toma en cuenta apariciones, eventos que ya están de por sí ponderados en cierta parte en el porcentaje de envasarse. Entonces el WOBA viene siendo como la estadística que elimina esos fallos y llevándotelo a la escala del OVP, te da realmente el bateador que mejor combina la capacidad de envasarse con la capacidad también de batear extra bases. Esta guía no se puede terminar sin preguntarles también sobre algo que estamos escuchando en la radio, cuando alguien compara a dos jugadores o le habla de las estadísticas de un jugador esa temporada, y es el caso del WRC Plus. El WRC Plus, que es el WOBA. Eso es el WOBA, señores. No se compliquen, porque a veces nosotros nos complicamos porque vemos un nombre diferente. El WRC Plus es el mismo WOBA, por eso tiene la W. W de weighted, o sea, es lo mismo. Simplemente le da un valor en carreras al WOBA y lo pone mucho más fácil de leer. Por eso es que tiene el signo de más, como les había dicho, que lo ajusta a la liga y lo ajusta al parque. Y te da un número. Todas esas estadísticas que tienen el signo de más tienen un 100. El 100 es el promedio de la liga. Todo por debajo de 100 está por debajo de la liga y todo por encima de 100 está por encima de la liga. Si un jugador tiene un WRC Plus de 150, significa que tuvo una producción ofensiva un 50% por encima de la liga. Es el mismo WOBA, simplemente para leerlo de una manera diferente y dándole un poquito como un realce con el valor en carreras, porque el WRC Plus viene del WRC, que viene exactamente del WOBA, simplemente con valores en promedio de la liga. Y lo ajustan para ajustarlo al parque y al valor ofensivo de la liga, simplemente eso. Pero es lo mismo, señores, simplemente una manera distinta de verlo. Otra cosa que irrumpió Daniel fue cuando los guantes de oro comenzaron a premiarse de manera diferente. Oh, sí. Sí, porque antes de Jeter ganó el primero y por ahí se fue. Sí, claro. Entonces Por resulta la que jugada ahora... que hacía, por Exacto, los videitos. Por el porcentaje de fildeo. Y resulta que lo que la... Bueno, Ahora que Tatis mira, tiene una highlight como ahora, shortstop que... Es que engañaba, Jeter engañaba. Señores, que esa jugada de Jeter era bonita. Oye, Eran se bonitas. veían bien. Cargado a la tercera. Casi Pero en el entonces campo resulta que exterior. ahora el lugar defensivo de Roberto Alomar como que... Ajá, como bajó que- un poquito, como bajó un que poquito. no le hace honor a lo que también uno A vio lo que de la Alomar. gente creía, sí, correcto. Totalmente. Sí, cada vez tenemos más estadísticas defensivas que... La defensa, hay que recordar, es lo más difícil de medir. Ujú. Al final, seguimos viendo diferencias entre las carreras defensivas salvadas, los out por encima del promedio, el UZR. O sea, todavía es un experimento que hay que Es seguir que es muy difícil, perfeccionando. o sea, tú das un hit y tú diste un hit. Es Exacto. mucho más fácil de medirlo, pero ¿cómo tú sabes que exactamente un jugador tiene este rango? O sea, ¿qué Exacto. tanto alcance tú sabes que tiene un jugador? Es muy Es que difícil de en la medir. defensa Pero hay se hace lo mejor. demasiadas variantes Tiene más margen que de- tú de tienes que error. tomar en Se cuenta. hace lo mejor que se Porque hay que puede. comenzar con el posicionamiento, con la capacidad, ¿verdad?, de alcanzar una pelota, la movilidad, el tiro. Hay demasiadas cosas que se integran, son muy perceptibles. O sea, al final tú puedes ver una cosa y yo puedo ver otra. Entonces, por eso la defensa es mucho más difícil de medir. Y justamente la gente siempre va a ver diferencias entre el WAR de Fangraph y el WAR de Reference. Y para los jugadores de posición, básicamente las diferencias están en la defensa porque toman estadísticas diferentes, ¿verdad? Cada una de estas plataformas para medir el WAR defensivo. Por ejemplo, Fangraph utiliza la que para mí hoy es la mejor estadística defensiva, que son los outs por encima del promedio. En un momento utilizaban el UZR, pero hace unos cuantos años ya Se pasaron descontinuó. a utilizar los outs por encima del promedio. Mientras que Baseball Reference sigue utilizando las carreras defensivas salvadas. Entonces, las diferencias que hayan en esas dos estadísticas también se van a reflejar
en el WAR. Y por eso vamos a seguir viendo diferencias en estas dos métricas. Al final, podemos decir que son criterios diferentes. Y se pone de manifiesto, por ejemplo, en el WAR defensivo de los receptores. Si tú ves el WAR defensivo de Mike Piazza en Fangraph, es mucho mejor que el WAR defensivo que tiene en Baseball Reference. Si tú lo ves en Baseball Reference, vas a decir que Mike Piazza fue un pésimo defensor. Pero es porque Baseball Reference no toma en cuenta el mascoteo, que hoy en día se ha vuelto algo tan importante, cuando Fangraph hoy es a lo que más importancia le da. Entonces hay un tema de criterios donde contrastan uno del otro. Baseball Reference le da más crédito a sacar corredores en base, le da más crédito al tema de los bloqueos, mientras que Fangraph le da un valor descomunal al mascoteo. Y obviamente siempre hay que decir que estas estadísticas van en constante evolución porque el juego evoluciona. Claro. Ahora tenemos el ABS. Entonces con el ABS, eso va a cambiar totalmente. El framing el mascoteo tiene una limitación en su impacto. Sí, porque y por tanto deberá haber en es su más momento matemática un cambio. que otra cosa. Correcto. O sea, ya el Entonces, lanzador no se puede tomar como referencia el hombre, sino el cuadrante que está ahí, que es try o bola. Pero ya al momento de utilizar el WAR, ya sea el de Baseball Reference o Fangraphs, pueden utilizar cualquiera de los dos. Yo los utilizo los dos, no hay problema, porque así como dijimos, en la defensa no hay nada cierto, o sea, tú no tienes nada 100%, entonces tú no sabes si Baseball Reference tiene más razón que Fangraphs. Yo particularmente utilizo más Fangraphs porque siento que ellos han tratado como de modernizarse un poquito más, como de ir ajustando, ir buscando cosas, y siento que Baseball Reference tal vez se ha quedado un poquito como aislado en ese sentido, pero se pueden utilizar cualquiera. En el caso de los de posición no hay tanta diferencia en el WAR, la mayor diferencia en el WAR viene en el caso de los pitchers, obviamente, pero lo pueden utilizar cualquiera de los dos. Fangraphs trata de buscar un ajuste posicional, que eso es bastante importante. Obviamente no es lo mismo tú ser campo corto que tú ser primera base, entonces ellos tratan de agregar esas estadísticas que ayudan a tu poder ver eso, pero cualquiera de los dos está si bien. Un tradicional que se acostumbró a ver, qué sé yo, a Kenny Lofton, a Diloné, a Manny Mota como primer bate, le pregunta ahora, ¿y por qué yo estoy viendo a Ohtani, a Kyle Schwarber y a Juan Soto de primer bate? Ajá. ¿Qué ustedes le dirían? Mira, eso ni tiene que ver con sabermetría, eso tiene que ver con lógica. Claro. Tú quieres que tus mejores bateadores vean la mayor cantidad de turnos a lo largo de un partido. Entonces, ¿por qué no ponerlo de primer bate? O de segundo. ¿Por qué no ponerlo de segundo bate? Y normalmente tú quieres extender una alineación. Si tú tienes un tipo, aunque no sea tan buen bateador que tú, pero que se envasa mucho, y yo que tengo poder, que también me envaso mucho, puedo batear detrás, entonces lo mejor es que tu mejor bateador sea el segundo bate. Ahora, tú tienes equipos con unos talentos ofensivos descomunales, con alineaciones con una gran extensión en cuanto a talento, como la de los Dodgers, que permite que un dirigente se pueda dar el lujo de tener al mejor bateador como primer bate, que es justamente lo que vemos con Shohei Ohtani en el conjunto de los esquivadores. Eso va a depender obviamente del equipo, eso es lo primero. ¿Qué alineación tiene el equipo? ¿Qué jugadores tiene disponibles? Pero por ejemplo, a mí me gusta, siempre que me piden hacer una alineación, poner el mejor de segundo bate, porque tú tienes la posibilidad de que él sea el tercer bate o que sea el cuarto bate. Entonces es simplemente lógica, yo creo que no tiene que ver nada con sabermetría. Obviamente cambia, ya como ahora se le está dando más importancia al platoon también, a que dónde batean mejor, si depende del lanzador. Entonces todo ese tipo de cosas sí se toman en cuenta con estadísticas, pero en caso de la alineación en general, yo creo que es lógica, así como dijo Daniel. Bueno, si ustedes le quieren agregar algo más a esta guía, que yo creo que ha sido bastante completa. Bueno, yo creo que una conclusión de mi parte, que puede terminar en recomendación, porque yo creo que este contenido sirve más que nada para tratar de saber y determinar cómo medir a un jugador hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de evaluar a un pitcher y cuál es la mejor forma de evaluar a un bateador? El WAR para bateadores, para jugadores de posición, es mejor que el WAR para pitchers. Yo particularmente les recomiendo a la gente utilice el WAR de Fangraph para jugadores de posición, más que nada porque la estadística defensiva que utiliza es la más moderna, es la más exacta, pudiéramos decir, porque es netamente StatCast, te calcula, ¿verdad?, cuál era el posicionamiento inicial de un defensor, cuál era la cantidad, ¿verdad?, de terreno que tenía que recorrer hacia el punto B, donde termina atrapando la pelota, qué tiempo dura la pelota de aquí hacia allá, qué tiempo además dura el corredor, si es una jugada, un rodado, ¿verdad?, una jugada en el infield, qué tiempo dura ese corredor en ir de home a primera. Y en base
a jugadas similares del pasado, a toda esa información que se ha recogido, entonces se llega a una probabilidad. ¿Qué probabilidad tiene el jugador promedio de hacer esa jugada? Y en base a ello entonces le da un valor. Por eso utilice World of Fangraph para jugadores de posición. Y para los lanzadores yo les recomiendo ver las estadísticas de manera separada. Vea la efectividad ajustada, vea el picheo independiente de la defensa, vea el whip y vaya a Baseball Savant, vaya a ir al leaderboard y vea el WOBA del oponente. Y si quiere una mejor estadística para tratar de predecir el rendimiento de ese lanzador en el futuro, vaya el WOBA esperado, ¿verdad? De los oponentes, sobre todo para los jugadores de fantasy. Esa es una estadística que les puede servir. Escojan a Ketel Marte que se está arrastrando en este momento, pero según el WOBA esperado, el tipo va a aumentar bastante su rendimiento. Entonces yo voy a dar un pequeño resumen de lo que es esto, una guía básica de sabermetría. Si quieres iniciar en este mundo de la analítica, ese es un pequeño resumen de las estadísticas que debes de ver para comenzar a evaluar jugadores. En el caso de los pitchers, este trío de promedio de carreras limpias, whip, que te dice qué tan dominante es un lanzador, y el FIP, que te da simplemente cómo el lanzador actúa sin importar nadie más en el juego. En el caso de los bateadores, el WOBA, que te da un valor real de lo que hace un bateador ofensivamente, el WRC Plus, que es prácticamente lo mismo que el WOBA, pero ajustándotelo a la liga y que es mucho más fácil de leer, y el WAR, específicamente el de Fangraphs, que te ayuda a ver acumulativamente qué tan bueno y generalmente ha sido un jugador, porque esa es la diferencia del WAR, que el WAR también te pone, o sea, el WOBA y el WRC Plus es solo ofensiva, pero el WAR te pone la defensa y también el corrido de bases. Bueno, si usted ha disfrutado tanto como yo esta guía sabermétrica en el día de hoy con Daniel y con Rosa Cuevas, pues déjelo ahí también en los comentarios. Esto va a quedar aquí permanentemente en el canal de YouTube de La Voz del Fanático, en este podcast que hemos hecho para todos ustedes con mucho amor y con mucho entusiasmo. Así que espero que lo hayan disfrutado. Hasta una nueva edición de La Voz del Fanático Podcast.